Bueno, buen día, que Dios les bendiga ricamente en este domingo, gracias por acompañarnos, somos de la Iglesia Evangélica Bautista de Las Delicias y lo decimos porque no sabemos hasta dónde llega esta afirmación, así que siempre nos damos a conocer, ¿sí?, hasta dónde puede llegar una grabación, ¿sí?, de palabra de Dios, para gloria de Dios. Como todas las reuniones de escuela dominical, sí, clase de escuela dominical, vamos a comenzar orando. Y hoy tenemos a un hermano que me pidió orar, comenzar esta reunión en oración, sí, aprovechando Don Pinto, que me pidió este tiempo para orar, sí, específicamente por su esposa y también por la clase y por todo lo que estamos acá. Don Pinto, ¿puede orar por todo eso? Bueno, ahí va, nuestro hermano, a orar. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho que oremos de esta
Muy bien. Como clase de escuela dominical de la Iglesia Evangélica Bautista de las Delicias, damos comienzo, ¿sí?, a la clase correspondiente al tema Marcos capítulo 9, desde el versículo 1 al 29. Lo hemos dividido en la transfiguración y en la sanidad de un muchacho, ¿sí?, que lo vas a ver desarrollado en el PowerPoint que vamos a presentar y que vamos a ir acompañándonos. Bien, primer punto de la tarea era la lectura, ¿sí? Vamos a buscar el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, desde el versículo 1, ¿sí?, al 29. Dice la palabra de Dios, el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, desde el versículo 1. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solo a un monte alto y se transfiguró solos, ¿sí?, ellos tres, y Jesús se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pero estaban espantados, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino solo a Jesús. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen las escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Jesús, dice el título, Jesús sana a un muchacho endemoniado, y vos lo vas a buscar en los sinópticos y hay otra palabra, pero bueno, después lo vamos a desarrollar. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él le saludaron y les preguntaron: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y le trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien, cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa de sus discípulos, le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hasta aquí, ¿sí?, el texto base en el cual vamos a trabajar. Ustedes tenían una tarea para hacer, ¿sí? La tarea constaba de estos puntos: busque pasajes en Marcos hasta el capítulo 10 para definir el grupo íntimo de Jesús, y había que desarrollar. Después teníamos que buscar 2 pasajes, Marcos 1:11 y Marcos 9:7, y debíamos desarrollar los 2 pasajes. Así que
De ahora en más los escucho. ¿Cómo fue la tarea? ¿La pudieron hacer? ¿Qué vieron? Vamos. La tarea. Sí. Jesús, los discípulos y la multitud. Bueno, ahí ya tenemos una pequeña llamada de los discípulos. Es muy grande el concepto, discípulos. Yo busco el grupo íntimo. A ver. Pedro, uno. Muy bien. Juan y Jacobo. Santiago. San Jacob, Jacobo. Exactamente. San Jacob, San Jacobo, Jacobo. Muy bien. Ese es el grupo íntimo. ¿Sí? Pedro, Juan y Jacobo. ¿Sí? Los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, los Boanerges. ¿Sí? Más Pedro. Bien, ¿qué pasajes encontraron entonces? Ahí ya definimos el grupo íntimo. ¿Está? ¿Qué quiere? Vamos a situarnos, porque después vas a ver del desarrollo y debemos entender por qué las enramadas, por qué nos disputamos el puesto, por qué. Entonces tiene todo un porqué. ¿Sí? Muy bien. Si yo defino el grupo íntimo como estos tres, ¿sí? ¿Qué viste a lo largo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10? ¿Qué te haya llamado la atención? Sí. Citame el texto, a ver. Busca el texto, Yani. Vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 57. Fíjense. Marcos 5. No, Marcos 5, 57 no puede ser. 37, exactamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Es decir, acá está buscando dentro de los 12 un grupo de intimidad. Era amigo de todos, amigo de todos. Discípulos todos eran discípulos. Pero había un grupo íntimo, uno más cerradito. ¿Sí? Y acá se nota porque él les permite solamente a este grupo, Pedro, Jacobo y Juan, que vean este milagro, ¿sí? Que es levantar de los muertos a la hija de Jairo. ¿Sí? Eso ya lo estudiamos. ¿Qué más? No te escucho. Al 9.2. Ahí, bueno, muy bien. Saltamos al 9.2. ¿Sí? Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Es decir, estaban todos los discípulos, los 12, pero eligió al grupo íntimo, subieron al monte Tabor y allí se transfigura, ¿sí? Bien, es decir, ellos tenían una experiencia distinta de los 12, es decir, los 12 discípulos, los 12 apóstoles, pero este grupo íntimo había experimentado la resurrección de la hija de Jairo, la nena de 12 años, ¿sí? También experimenta qué cosa, según lo que leímos recién, la transfiguración, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? Bien. Exactamente. Satanás. Exacto. Bien. Otra oportunidad. Sí. Hasta lo último te va a dar otra oportunidad. Sí, porque nosotros siempre por ahí
La pifiamos hasta lo último nuestro, Él siempre te va a dar otra oportunidad, ¿no? Y fíjense ya después cuando termine el Evangelio de Marcos vamos a ver cómo lo trata Jesús a Pedro, ¿no? Pero eso para más adelante. Pero mientras tanto, ¿qué te da la impresión de del grupo de 3, el grupo íntimo? ¿Quién era el vocero? Pedro. Y de los 12, Pedro. ¿Viste? Siempre va Pedro y en cada Pedro habla, ¿sí? Jesús los elige, vamos a Marcos capítulo 1, ¿sí? Lo ve a Simón y a su hermano Andrés, hay un par de hermanos, y también lo ve a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo. Fíjate dónde van a comer, al salir de la sinagoga, el versículo 29, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, ¿sí? Ya hay una relación, una intimidad, van a comer, desarrolla lo que Jesús está buscando, un grupo íntimo, ¿sí? Y vas a ver que después, en el monte, en el Gólgota, ¿sí? Había 3 grupos de oración, ¿sí? ¿Te acordás? Lo vimos eso también. Estaban los 9, ¿sí? O los 8, a lo mejor ya se había ido el Iscariote, los 3, el grupo íntimo y Jesús, ¿sí? 3 grupos de oración, los 3 orando, porque fíjate después al final, el Evangelio de Marcos, vas a ver que busca el grupo íntimo y los aparta de los otros discípulos, de los otros apóstoles, y los deja orando, ¿sí? Fíjate ese detalle también. Bien, entonces, hemos definido el grupo íntimo. De los 12, ¿sí? De los 12 que él elige como sus apóstoles, hay un grupo íntimo de 3, ¿sí? Eso nos tiene que quedar claro. Pedro, Jacobo y Juan es el grupo íntimo, ¿sí? De los 3, que los vas a ver en cosas que los demás no han visto, como la resurrección de la hija de Jairo y ahora la transfiguración. Muy bien, buscaste Marcos 1:11 y Marcos 9:7. ¿Qué encontraste? Vamos. Vas, hiciste la tarea, si no, no encontraste nada. Bien. ¿Y qué hay para desarrollar ahí, Pablín? ¿Viste algo más que la voz del cielo las 2 veces? Bien, entonces si habla la voz del cielo, ¿quién está hablando? Bien. Bien. En el 1:11, ¿a quién le habla? A Jesús. ¿Por qué? Porque dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Sí? Y en la 9, en el pasaje 9:7, ¿a quién le habla? Claro, al grupo íntimo. ¿Recuerdan? En el monte de la transfiguración estaba el grupo íntimo, Jesús, y la voz del cielo le habla. ¿A quién le habla la voz del cielo acá en el 9:7? Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado. A él, ¿qué tenemos que hacer a él? Oír, muy bien, muy bien. Bien, vamos Dani, ¿qué significa transfiguración? Una, bien, metamorfosis, ¿sí? Lo primero que te dice metamorfosis allí, vas a leer, el verbo transfigurar proviene del vocablo latino transfigurare, también aceptado por la Real Academia Española, RAE, como transfigurar. Ya no se usa más la N también, acá los traductores la verdad que nos vuelven locos, con la RAE, transfigurar, ¿sí? Hace referencia a propiciar un cambio en la apariencia o en la figura de algo o de alguien. ¿Está? Bueno, quédate con eso. La apariencia de algo o de alguien. Bien, vamos al versículo 3 y versículo 6. ¿Sí? Desde el 3 al 6. Decime qué vieron. Apariciones. Bien.
a Elías y a Moisés. ¿Qué más? Un cambio de vestidos. Se ve blanco, resplandeciente, ¿no? Tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Bien, acá Pablo me dice a Elías y a Moisés, ¿sí? Que Jesús se transfigura y ve a Elías y a Moisés, ¿sí? ¿Qué más? Sí. ¿Por? Entonces, ¿qué vieron? ¿Cómo sabían que era Elías y Moisés? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿Cómo era el estado de Elías y Moisés? Eso es fundamental. Vieron, tuvieron el privilegio de ver a dos que estaban, en realidad, uno estaba muerto. ¿Quién estaba muerto? Y Elías fue arrebatado. ¿Cómo entro al reino de los cielos? Mirá lo que están viendo. ¿Cómo entro al reino de los cielos? O me muero, o soy arrebatado. Mirá qué linda señal está permitiendo ver, ¿eh? Porque vos podías haber dicho, bueno, vi a los muertos que estaban allí. No, no, están vivos. No te puedo explicar en qué dimensión, a mí no me entra todavía, pero del reino de los cielos están viendo en vivo la nube, la expresión del Antiguo Testamento de la Shekinah, ¿no? La presencia del Dios mismo, ¿sí? Lo están viendo. Pero también están escuchando la voz. ¿Qué problema tenían los discípulos? ¿Con qué parte del cuerpo tenían problemas los discípulos? ¿Eh? Sí, la sordera y la ceguera. Tenés oído y no escuchás. Tenés ojos y no ves. No solamente te estoy mostrando la gloria venidera, sino que la estás viendo en vivo. La estás viendo en vivo. Estás viendo un pedacito de lo que te quiero mostrar. ¿Cómo estoy resplandeciente? Así vamos a estar nosotros resplandecientes, ¿no? Pero también cómo entro a ese reino. O me muero, o soy arrebatado. Y eso lo vamos a ver después, ¿no? Exactamente. No, no. O sea, dice la palabra, y tiene razón Pablito, y les apareció Elías y Moisés que hablaban con Jesús. Hola Jesús, ¿cómo andás? Estamos disfrutando de esto. ¿Eh? Del reino estamos disfrutando, ¿no? Bien, vamos al versículo 7, lo dejamos ahí. Versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. La voz que decía, ¿qué decía la voz? ¿Viste que dice,
la voz que decía, ¿qué decía la voz? ¿Este es mi hijo amado? Bien. Y ahí otra vez Marcos refuerza el problema que tiene el discipulado, los discípulos. Escúchenlo a él. Te estoy mostrando la gloria del reino de Dios. La estás viviendo en vivo. Sos uno de los tres elegidos por mí, desde todos los discípulos que me siguen, desde los 12 que yo elegí, solamente ustedes tres van a ver esto. Pero Dios mismo le está diciendo, a Él escuchen. A Él escuchen. Porque cuando te dije que a mí me iba a pasar cosas y que mi camino ahora desde el capítulo 8 en adelante, hacia el final de Marcos, es hacia la cruz. Vos no me escuchaste, Pedro, porque me agarraste del hombro y me dijiste, vení, flaco, vení, Jesús, no te conviene esto. Porque si vos te morís, que sos el rey, nosotros nos quedamos sin poder acá en la historia de este reino que vos me estás contando. Apártate de mí, Satanás. Porque vos no ponés la mira, donde no estás viendo hacia dónde, vos estás viendo lo tuyo. Y acá hay una expresión pura de ellos. ¿Cuántas derramadas piden hacer? 3, ¿no? Para los que estaban ahí. Hagamos 3 derramadas, una para Moisés, nos quedamos acá. ¿Y los 9 que están abajo, qué pasó? Chao. Afuera, flaco, afuera. Ustedes 3, Moisés, Elías, Jesús, nosotros nos quedamos acá y los muchachos que quedan, mi compañero de arma, el que labura conmigo, el que hacía milagros, prodigios, sanidades cuando fuimos, nos encomendó que predicáramos el evangelio, que lleváramos bordón, no llevé moneda, no llevé monedero, no llevé mochila, sandalias así para el camino, nada más. Afuera, nosotros 3 somos. Pedro, a él escuchar. Afloja un poco, flaco. Y esto va a durar hasta el final, según Marcos, hasta el final de su evangelio. Hasta el final de su evangelio, él va a estar trabajando, ¿sí?, con los que están, con el ser humano que llevamos nosotros, ¿no? Y ni te digo Pedro, ¿no? Bien. Sí, la ley de Moisés. Claro, es la ruptura total del paradigma judío. Claro que sí, claro que sí. Ya la tradición, la Jalacá y la Torá, bueno, recitame la Torá, pero a él oír, a él oír. Es la transformación de todo lo que ellos están viviendo y les da la oportunidad de hacerse de esa experiencia. Bien, entonces, escucharon la voz, vieron el problema, ¿sí?, de los discípulos, capítulo 8, versículo 17, y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, yo soy el pan de vida. No entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido el corazón, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oís y no recordás. Laburo en el discípulo con sus ojos y con sus oídos para que vean y escuchen, ¿sí? Viste la transfiguración, escuchaste la voz, viste la nube. Cuando miraron, lo vieron a Jesús solo y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino solo a Jesús. Y esa es la otra pregunta, ¿a quién vieron? A Jesús. Todo lo que, el énfasis que está poniendo Marcos acá es, ¿viste lo que viste? Bueno, ahora está Jesús. La voz del cielo dice, a él, oíd. Con todo lo que decía mi hermana, la ley y todo eso, ¿viste? Eso, no, a él, oíd.
¿Quién era el Elías que ya vino? Viste que el versículo 12 y 13 dice, respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. ¿Quién era el Elías que ya vino? Juan el Bautista. Mateo 11, 14, vamos, busquen Mateo capítulo 11, versículo 14, ¿sí? Cuando van los mensajeros de parte de Juan el Bautista y Jesús le está diciendo todo lo que está pasando, ¿sí? Y el 11:14 dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, ¿sí? Y si queréis buscar Malaquías, ¿sí? El último libro del Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 5, dice, he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Sí? Aquí nos está diciendo que envió, ¿sí? ¿A quién envió? Al profeta. ¿Qué significaba profeta? ¿Recordás? El que hablaba la voz de Dios. ¿Cómo se llama el espacio que hay entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? ¿Por qué? No había profeta. El intertestamentario no hay profeta, hay silencio. Acá el profeta, Elías, que viene a ser Juan el Bautista, era el que hablaba de boca de Dios, el profeta. Muy bien. Entonces ya tenemos la situación, ya vimos que él le está mostrando y está trabajando sobre el problema que tienen los discípulos. El oír, el ver, ¿sí? El hacer caso. ¿Está? Bien, cambiame una más. ¿Cuál era el propósito de la transfiguración? Jesús compensa la dureza de sus palabras mostrándoles un adelanto de la gloria de su reino. Eso lo vimos. Desechado por las autoridades religiosas de Israel, es aceptado por Dios. ¿Concordás con este punto? ¿Qué decían las autoridades de Israel en aquel momento? Un blasfemo. Más. Bien. ¿Qué más? ¿Por quién echaba demonios? Y encima del otro bando. Blasfemo del otro bando, ¿no? ¿Qué más? Comía con pecadores, con recaudadores de impuestos, ceremonialmente impuro. Te tocó una mujer, pero una mujer que tenía flujo de sangre, que para la ley, ¿no? Era terrible, porque vivía toda su vida impura, y te tocó. Fíjate cómo es que, desechado por las autoridades religiosas, es aceptado por Dios. ¿Y cómo le damos énfasis a esto, no? Ser aceptado por Dios. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Las autoridades religiosas lo desechan. Dios dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Cómo comienza el Evangelio según San Marcos? Principio del Evangelio: Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Está? Bien. Principio del Evangelio de Jesucristo, Jesús el Cristo, el ungido, el Cristo, Hijo de Dios, ¿sí? Dice la nube, ¿eh? Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Bien. Al mismo tiempo, el recuerdo de esta manifestación de su majestad serviría para compensar de alguna manera el momento en que lo vieran en completa humillación sobre la cruz. ¿Él se humilló? ¿Se humilló o no? Jesús. Hasta lo sumo. Filipenses 2, ¿sí? Se humilló hasta lo sumo. Claro, porque en el Antiguo Testamento vas a leer que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Se hizo maldito, se humilló hasta lo sumo. Fíjate cómo
opera la mente del ser humano, ¿no? Este es el rey, dirá Pedro, pero te vas a humillar. Y yo no quiero un rey que se humille. Bueno, pero el camino que te voy a mostrar es hacia la cruz. Y de hecho vos también debes perder tu vida, Pedro, ¿no? Porque el que quiera ganar su vida la perderá, ¿no? De la transformación que habíamos visto los otros días, ¿sí? Toda esa transformación que ofrece el reino de Dios para nosotros, ¿sí? Además, Cristo quería convencerles también de la existencia de otro mundo tan real y auténtico como el que nosotros habitamos. Ellos debían estar plenamente conscientes de que nuestro mundo no es el único que existe. ¿Te diste cuenta que le mostró a dos que no están en este mundo? Que es Moisés, que murió, y es Elías, que fue arrebatado. Y él les muestra el reino, ¿sí? Eso que ha de venir. Dame otra más. El Señor pretendía conseguir con esta manifestación de su gloria. Pretendía conseguir con esta manifestación. Me puse algo malo, no sé. Recordemos que en el pasaje anterior el Señor les había dicho que el reino no había de ser establecido en la tierra hasta su segunda venida. Sí, Marcos 8:38 y 9:1. Entonces surgía la duda razonable, si ellos mismos podrían llegar a participar en él o ya habrían muerto para ese momento. Todo lo que se puede imaginar del discípulo que está viendo, ¿no? Y por último, otra cosa de los que les convenció la transfiguración fue de la absoluta certeza de la segunda venida de Cristo. Pedro mismo vuelve a recordar el momento en el monte de la transfiguración y como esto les convenció de que Jesús crucificado volvería un día en gloria. Segunda Pedro 1, 16, 18, vamos, búsquenlo. Segunda Pedro, capítulo 1, 16 al 18. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esto dice Pedro en su epístola, en su carta. Fíjate que hace mención que lo vio y lo escuchó. Aprendió Pedro, ¿eh? Aprendiste. ¿Cuánto laburé en vos, Aprendiste, Lo escuchaste y lo viste y lo deja de manifiesto acá. Y que Él va a venir con esa majestad, esa gloria que me mostró ahí en el monte y que yo pude disfrutar y que después se lo conté a mis compañeros de trabajo, ¿no? A los otros que no pudieron subir al monte. Muy bien, eso es lindo de leer, ¿no? Porque al final entendió. ¿Por qué de todos los personajes del Antiguo Testamento el Señor escogió a Moisés y a Elías para este momento tan especial? ¿Sí? Fíjate, esto ya lo hablamos, nos anticipamos un poquito, pero la otra clase se me fue de las manos y estoy tratando de regular. Se me fue de las manos en el tiempo, ¿no? Moisés y Elías representaban dos formas diferentes de entrar en el reino de los cielos. Moisés lo hizo por medio de la muerte, Deuteronomio 34, 5. Y Elías fue llevado al cielo sin tener que morir, Segunda Reyes 2, 11. ¿Sí? Él fue arrebatado, dice la palabra de Dios. Ahora, mientras yo te leo, busca 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Y alguien que me lo lea, vamos. Y en la actualidad muchos creyentes están entrando en la gloria por medio de la muerte, aunque otros, muchos, tenemos la esperanza de ser arrebatados por el Señor en su venida y no tener que gustar la muerte. Vamos, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, ¿qué dice? ¿Lo tenés?
Bien, ¿viste que hay dos formas? ¿Sí? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, ¿sí? Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Mirá cómo le está mostrando, ¿no? ¿Sí? Las dos formas, o muerte como la de Moisés, o arrebatamiento como Elías, ¿no? Muy bien. Hasta acá lo que es la transfiguración. Hay muchas cosas para ver, pero bueno, estimé dejar un tiempo para hablar de Jesús cuando sana al muchacho endemoniado, que es el tema que viene, ¿sí? No sé si lo leíste, ¿no? El texto base de estudio, ¿sí? Y si te llama la atención algo, ¿no? O si trabajaste en algo o leíste algo. Bien. Mateo 17, vamos, Mateo 17. Viste que está la transfiguración, Mateo 17, ¿sí? Da vuelta la hoja y en el versículo 14 el título, que es paralelo a esto, dice, Jesús sana a un muchacho lunático. Bien, ¿no te llamó la atención los títulos? Porque acá Jesús sana a un muchacho endemoniado, en Marcos. Después voy a Mateo y me dice, Jesús sana a un muchacho lunático. ¿Qué pasó? Bueno, de esas vamos a encontrar muchas en la Biblia, ¿sí? Si vos buscás, vas a encontrar que aparente contradicciones. No es una contradicción, la palabra de Dios no se contradice, ¿sí? Bien, entonces, este pibe tenía varias cosas, ¿sí? Al menos dos cosas, ¿sí? Vamos a Marcos. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, ¿sí? Bien, pero vamos a hacer énfasis en el muchacho. Dice Marcos 9:17. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Pero después vas a ver cuando habla Jesús que no solo es mudo el espíritu. Fíjate el versículo 25. Y cuando Jesús vino, la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo. ¿Sí? Mudo y sordo. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Es decir, que a lo que dijo el papá, Jesús le agregó. O sea que el muchacho tenía un gran problema. Tenía un espíritu que era mudo y sordo, un espíritu inmundo. Y además, por los síntomas, era epiléptico. Era epiléptico, ¿sí? Mateo utiliza el término lunático para referirse a un epiléptico sanado por Jesús, además de estar albergando, ¿sí?, a un espíritu inmundo. Era, a ver, Pablito, dale. No, yeah. Bien, ya podemos terminar la clase porque Pablito resumió todo lo que teníamos que decir. Muy, muy bien, es así, hijo, es así. Pero es así. Claro. Claro. Bueno, vamos a elaborar sobre el espíritu porque hay cosas para decir. Muy bien, muy bien. Fíjate lo que yo lo saqué esto. Hay una página que trata la enfermedad de epilepsia y la va desarrollando desde la antigüedad hasta nuestros días. Entonces, dice epilepsia, ¿sí? Y te cita pasajes de la Biblia, escritos romanos, griegos, que hablan en la antigüedad
de la epilepsia. Por ejemplo, si en el foro romano, cuando se juntaban todos los políticos, había alguien que tenía un ataque de epilepsia, suspendían la reunión política, rajaban todos porque creían que había un demonio, ¿sí? Y que era contagiosa la epilepsia. Eso está escrito, ¿sí? En un registro de usos y costumbres romanos de la política, cómo accionar si hay un ataque de epilepsia, ¿sí? Esto es lo que dice de Mateo. Mateo utiliza el término lunático para referirse a un epiléptico, ¿sí? Sanado por Jesús. El término lunar, en latín, además de su significado más conocido, un lunar, una peca, una mancha, vos tenés un lunar, ¿sí? También tiene variantes, entre ellas naevus, mancha, afrenta, deshonra, mácula, deshonra, infamia, ¿sí? Teniendo en cuenta el contexto social de la época, también se podía denominar mal de la deshonra o mal de la infamia, ya que resultaba deshonroso estar afectado directa o indirectamente por la enfermedad debido a creencias que se tenían sobre ella, carácter hereditario, enfermedad contagiosa, demoníaca. Eso está en un relato, ¿sí? De la enfermedad de aquella época, ¿no? Bien. ¿Por qué ahora, justo ahora, justo ahora, un espíritu mudo? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? A ver, piense. Pablo lo llevó. ¿Por qué un espíritu mudo? ¿Qué hacían los espíritus cuando veían a Jesús? ¿Declaraban? Bien. Fíjate, vamos. Marcos 1:24. Marcos 1:24. ¿Sí? Recordá, lo habíamos estudiado, un hombre que tenía un espíritu inmundo, ¿sí? Que estaba en la sinagoga, un día sábado, o sea, todo santo, ¿no? Un lugar sagrado, un día santo, pero había un espíritu inmundo, ¿sí? Fíjate lo que dice el versículo 24. Está hablando el espíritu inmundo, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Bien, vamos a Marcos 5:7. El Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 7. Acá hablamos del endemoniado de la región de Gadara, ¿no? O Genesareno, o Gadareno, como vos quieras decirle, ¿sí? El versículo 7, 5:7 nos dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Por qué ahora un espíritu mudo? ¿Qué te parece? A ver. ¿Qué pasó antes que se escuchó? ¿Quién habló? Dios. Habló Dios. ¿Qué dijo Dios? Este es mi Hijo amado, ¿no? Vos fíjate, el Espíritu, a lo largo del estudio de Marcos, ¿sí? Va a decir quién era Jesús. ¿Sí? Lo reconocen. De hecho, nosotros vimos, hay 3 reconocimientos como Hijo de Dios. Primero, ¿quién fue el que reconoció como Hijo de Dios a Jesús? Segundo, ¿quién fue? Y tercero, ¿quién fue? A ver, recuerden. Vamos, lo dimos. Esto es fundamental para entender cómo es la pedagogía de Marcos. Los espíritus inmundos van a decir, Hijo de Dios, ¿no? Dios mismo va a decir, ¿sí? Dios mismo va a decir, este es mi Hijo amado. Y me falta uno, que está al final de Marcos. ¿Quién fue? El centurión. Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Porque ni aun cuando Pedro confiesa, ¿qué dice Pedro? ¿Quién es Jesús? Tú eres el Cristo. Hasta ahí nomás.
En otros lados vas a ver, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero acá la declaración de Pedro, según Marcos, es tú eres el Cristo, un título. ¿Qué significaba el Cristo? El Mesías el ungido. ¿Sí? Entonces, acá hasta lo que vimos, el espíritu inmundo lo reconoce. ¿Sí? Y ahora Dios mismo lo reconoce. Ya no tiene razón de ser que el espíritu lo reconozca, porque Dios mismo le reconoce a Jesús. Tú eres mi hijo amado, y la tarea para el discípulo, a él oíd. El espíritu mudo no dice más nada, porque de ahora en adelante el camino conduce hacia la muerte, no hacia el reconocimiento. ¿Quién es Jesús? Porque de hecho lo reconoce Pedro, que era el vocero del grupo, diciendo, tú eres el Cristo. Después Dios mismo habla en el monte y dice, este es mi hijo amado, a él oíd. No tiene razón ahora el espíritu inmundo reconocer la deidad, quién era Cristo, porque ya lo reconocimos. Y esto es el quiebre en el Evangelio de Marcos. De ahora en adelante, que venimos insistiendo del capítulo 8, en adelante, ¿hacia dónde apunta el camino? Hacia la cruz, hacia la muerte. Por eso hay que entender esta sanidad, ¿no? Porque hay muchos detalles. Vamos, ¿cómo comienza esta sanidad? ¿Cómo comienza esta sanidad? Vamos. Te escucho. No. No. ¿Cómo comienza esta sanidad? El versículo 14, fíjense. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. ¿Y qué hacían los escribas? Lo de siempre. ¿Qué hacían los escribas? Disputaban. Lo vimos desde que comenzó el Evangelio hasta recién. ¿Qué hacen los escribas, los fariseos, los herodianos? ¿Qué hacían con Jesús? ¿Qué hacían con los discípulos? Discutían. ¿Pero por qué discutían? Porque lo dijimos, no reconocían la autoridad de Jesús, ¿no? Lo dijimos hace un ratito. Y Dios mismo, ¿qué dijo de Jesús? En la transfiguración, ¿qué dijo? Este es mi hijo amado. Los religiosos que pretenden servir al Dios no reconocen la voz de Dios que dice, este es mi hijo amado, a él oíd. No lo reconocen como hijo de Dios. Entonces, la religión versus la relación, la disputa, ¿no? ¿Qué es lo que siempre vamos a machacar desde acá? No religión, relación. Y acá se nota la disputa del religioso, ¿sí?, contra el discipulado, contra el discípulo, que todavía está caminando hacia la cruz. Está aprendiendo. Entonces, la sanidad comienza con una disputa, ¿sí? ¿Cuál era la misión de los discípulos? Marcos 3:14, vamos, búscame. Marcos 3:14 y alguien que busque Marcos 6 del 7 al 13, vamos. Marcos 3:14, ¿quién lo tiene que lo lea? Vamos. Ya me fui otra vez de horas, mamita. ¿Cómo vuela esto? Misión de los discípulos, Marcos 3:14, vamos. Bien, lo estableció para que estuviesen con él, pero estar con él implica enseñanza 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, ¿no? Estar con él, bien, los estableció a los 12 para estar con él y los envía a predicar el Evangelio. Es lo que nosotros debemos hacer, ¿no? Tener esa relación todos los días y predicar el Evangelio. Muy bien. El Marcos 6 del 7 al 13, vamos. ¿Qué dice Marcos 6 del 7 al 13? Vamos, léanlo. En voz alta, vamos.
qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿No te había comisionado para que hicieras el trabajo al cual fuiste llamado? Porque de hecho lo hiciste. ¿Cuál sería el eje temático acá entonces en esta sanidad? Porque acá algo Marcos nos muestra, nos quiere mostrar algo. Bien, Marcos 4:40, a ver qué dice. Alguien que lo lea. Marcos 4:40, vamos. ¿Cómo no tenés fe? Hay un trabajo que está haciendo en el discipulado cuyo eje temático es la falta de fe de los discípulos. Y acá se va a ver en una forma en la cual Jesús los trata mansamente, pero con las palabras medias ásperas, ¿no? Porque, bueno, pero se llega a eso entendiendo que están escasos de fe estos muchachos, ¿no? Yo te mostré lo que iba a pasar. Lo viste a Elías y a Moisés, ¿sí? Alguien que estaba muerto y alguien que fue arrebatado, pero que está vivo en otro lugar. Me mostraste la gloria, escuché la voz de Dios. Este es mi hijo amado, a él oíd. Ahora viene un endemoniado que también tiene epilepsia y no lo pueden sanar. Siendo que la tarea del discípulo era eso, ¿no? ¿O sí? Sí, era eso. El trabajo de ellos era hacer lo que Jesús les mandaba, escuchar a Él. Pero Marcos 4:40 me dice que están escasos de fe. Marcos 6, del 50 al 52, nos dice, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió con ellos en la barca y se calmó el viento y se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, porque por cuanto estaban endurecidos sus corazones. No tenés fe, tenés duro el corazón. Marcos 8, 17 al 21 nos dice, ¿sí? Marcos 8 del 17 al 21. Y entendiendo Jesús le dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No habéis comprendéis, no entendéis, no comprendéis, aún tenés duro, endurecido el corazón. Vos tenés ojo y no ves, tenés oído y no oís. ¿No recordad? Está laburando con ellos, ¿sí? Cuyo el trabajo, el eje temático es la falta de fe. Pero también el papá tiene falta de fe. Dale, Pablo. Ah, no, creí que me hacía, te está acomodando. Creí que me llamaba. Al demonio. Cuya tarea era esa, ¿no? También lo podemos relacionar, ¿no? Como decía, no ayunás y no orás. Porque esta clase se va con oración y ayuno, ¿no? Te falta fe. Y encima no hacer los ejercicios que debemos hacer, ¿sí? Como lo que nos mandó, ¿no? A practicar. Bien. ¿Dónde detecto que el papá tampoco tenía mucha fe, que digamos, ¿no? ¿A dónde lo ves? Versículo 24. Bien, allí hay uno, pero hay uno anterior, ¿sí? Fíjate el versículo 22. Y muchas veces, está hablando el papá, le echan el fuego y el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia. ¿Cómo si puedes hacer algo? Sí, puedo hacer algo. Claro, yo vi a tus discípulos y realmente fracasaron, no pudieron hacer nada. Viendo esto, lo ve a Jesús, ¿sí? Si puedes hacer algo, tené misericordia de mí, ¿no? Bien, Jesús le dijo, como diciendo, si puedes creer, el que cree,
todo le es posible. Sí puedo hacer algo. ¿Vos creés? Creo, claro. Y ahí inmediatamente el padre del muchacho clamó, dijo, gritó, creo. Pero ayuda a mi incredulidad. Empujamos un poquito más. Y eso muchas veces somos nosotros. Yo creo, ¿eh? Claro, pero creo que la Revolución Francesa fue el 24 de agosto del 1007. Yo creo que el teorema de Pitágoras era, ¿viste cómo cuando nosotros yo creo? Es que no estoy seguro. ¿No te pasó? Mira, yo creo que es por acá. ¿Dónde está la calle Asconzábal? Yo creo que son 5 para allá y 2 para acá, y no está seguro. Tiene más dudas que certeza. No, creo, ayuda a mi incredulidad. Se reconoce que está escaso. Porque si podés hacer algo, hacelo. Tenés misericordia de mí. Claro, pero la devolución de Jesús, si puedes creer, al que cree, todo le es posible, ¿no? Entonces, el papá grita, creo, ¿sí? Clamó, creo. Ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Bien, acá fíjense, síganme con esto. A ver, ponelo, dame la última hoja. Bien, hay una estructura, ¿sí? ¿Ven? A, B, C, B, A, ¿sí? Hay una estructura. Y ya casi a lo último de este pasaje. Fíjense, síganme, Vamos, quedó como muerto, ¿está? Dice, y cuando Jesús vio la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Entonces, el versículo 26, el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. Bien, esa es la parte A, ¿sí? La estructura de la parte B. De modo que muchos decían, está muerto, ¿sí? Quedó como muerto. Muchos decían, está como muerto, ¿sí? O está muerto, ¿sí? Bien, la parte C. Pero Jesús, tomándole de la mano, ¿sí? La parte B. Lo enderezó, es decir, lo despertó. De modo que muchos decían, la parte B, Jesús dice, lo enderezó, lo despertó, ¿sí? Y con respecto a la estructura A, dice, quedó como muerto, pero al final va a decir, y se levantó. ¿Sí? ¿Entienden la estructura? Porque esta estructura la hemos visto en varias perícopas que utiliza Marcos para desarrollar el mensaje. La vimos, tipo sándwich o tipo ABC, BA. Lo vimos, por ejemplo, esto lo vimos en cuando lo acusan de trabajar, de expulsar demonios, ¿sí? Por medio de Belcebú, que era de Belcebú, y la parte de la familia de él, que está en el medio. ¿Está? Sí, ahí hay una estructura similar a esta. Y después, al principio también del Evangelio, pero esto lo hace mucho que lo dimos, también está la misma estructura. Es decir, que, ya terminamos, todo esto de la sanidad, del exorcismo y la sanidad, el énfasis es pura y exclusivamente la muerte, ¿no? Porque la gente creía que estaba muerto. Fíjate cómo repite la palabra muerte, ¿no? Entonces el espíritu clamando, sacudiendo con violencia, salió, él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto, sin embargo, ¿sí? Él lo endereza, acá está muerto, él lo endereza, ¿sí? Y se levantó, él anduvo, él caminó. Es decir, acá Marcos nos está mostrando cómo empieza la palabra muerte a estar en boca de Marcos de acá hasta el final, hasta la cruz. Pero también está hablando de la resurrección, ¿no?
de el levantarse, de lo que va a pasar de hecho con Jesús, porque ellos mismos se preguntaban, ¿no? ¿Qué será esto de la resurrección? ¿No? Lo habíamos leído, ¿sí? Y guardaron la palabra entre sí discutiendo, ¿qué sería aquello de resucitar de los muertos? ¿Sí? Y después va a decir, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Estoy leyendo Marcos capítulo 9, versículo 10 y 11. Muy bien. Todo esto nos demuestra que Marcos hace énfasis en lo que somos nosotros, discípulos. Que si yo reconozco a Jesús, ¿sí?, como Hijo de Dios, como mi Salvador, como el Cristo, ¿sí?, como el ungido, también debo vivir la vida que plantea la palabra de Dios con respecto al discipulado y entender lo que Marcos hace en su evangelio, en el evangelio según San Marcos, el énfasis del discipulado. El discipulado es movimiento, es acción, es escuchar, es ver todo lo que Dios nos muestra para esta vida. La base es oírle a Él. Ese es el énfasis que va a hacer Marcos en su evangelio, de acá hasta el final. A Él oír, ¿sí? Y el camino del discipulado conduce hacia la cruz, hacia la muerte. ¿Estamos? Bien. Listo, entonces, cerramos acá la palabra de Dios, el estudio. Vamos a orar para cerrar este momento. Después vamos a tener una oración por las ofrendas, ¿sí? Pero eso después, Dani, ya después de la oración cerramos la transmisión y después ofrendamos. ¿Sí? Oramos para cerrar este bloque. Amado Padre, gracias por este hermoso domingo que nos regalás. Gracias por este tiempo que estuvimos juntos. Vos en medio nuestro, como dice tu palabra abierta, nuestros corazones deseosos de escucharte, de aprender y de poner en práctica lo que vos tenés para cada uno de nosotros. Bendito eres, Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, hermano mío.